Mauricio Alarcón. Él es de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y por supuesto vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el país, que hemos detallado así, aparte de los problemas individuales, estamos con muchos problemas colectivos. ¿Cómo está la situación, abogado Alarcón? Un saludo cordial a FB Radio 105.7 FM, la situación del gobierno. ¿Cómo usted la ve? Reiteramos, empezábamos diciendo que atravesó sus peores días, la peor semana de pronto el gobierno de Guillermo Lasso desde que llegó al poder el 24 de mayo. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer en este momento? Bienvenido, buenos días. Buen día, Fernando, buen día, Francisco, y un saludo a quienes nos siguen a través de la señal. Gracias, Mauricio, radio. un gusto. Partamos del hecho de que cuando hablamos de un gobierno, fundamentalmente hablamos de su relación con el legislativo. El ejecutivo, si bien es un poder independiente, trabaja permanentemente de la mano de la Asamblea Nacional para lograr llevar a cabo los planes que fueron planteados desde la candidatura misma de quien hoy ocupa la presidencia. Por lo tanto, la relación con nuestra Asamblea Nacional es quizá el punto de partida de este análisis. Y el Ejecutivo ha sido bastante errático en cuanto a su relación con nuestro órgano de representación, no solo como hemos visto respecto del proyecto de ley que fuera presentada hace muy pocos días y rechazada por el CAL cuando no ha sido calificada de acuerdo a lo que dice la Constitución, sino que además en las últimas horas, precisamente al cerrar la semana, nos hemos enterado que el Ejecutivo tampoco cumplió con lo que manda la Constitución respecto tanto de la proforma presupuestaria 2021 como del presupuesto o la propuesta presupuestaria cuatrianual, ¿no? En ese sentido, creo que es fundamental que se tenga el radar este trabajo entre el presidente y nuestros legisladores para tender puentes, ya no de diálogo, sino de trabajo mancomunado en beneficio de los ecuatorianos. Adicionalmente, creo que sobra hablar de los incendios políticos que han tenido lugar en la última semana, encabezados obviamente por la tristísima situación de los centros de rehabilitación social en el país, que siguen cobrando víctimas y cuyo control definitivamente no está en manos de las instituciones que de acuerdo con la Constitución y la ley deberían estarlo. En ese sentido, las acciones no tienen que esperar más, y no me refiero a resolver quitar la alimentación a los reclusos, a las personas privadas de la libertad de la penitenciaría litoral, sino a tener en cuenta planes y programas específicos que han sido postergados durante mucho tiempo y que nada bien le hacen, incluso relacionado a la inestabilidad de quienes están al frente del SNAI, en este caso responsable de esa situación. Así es que la vacunación va quedando atrás, el capital político del gobierno nacional adquirido por ese exitoso proceso de vacunación empieza a sufrir desgaste y los ecuatorianos estamos a la espera de acciones concretas, Fernando, Francisco y amigos, que nos permitan avisorar lo que serán los próximos 3 años y medio de gobierno. Exacto, y nosotros no tenemos la solución, pero uno siempre como ciudadano, en este caso nosotros como periodistas, ustedes en su posición de profesionales, como fundación, como analistas, tenemos por lo menos ideas. Y la primera idea, desde mi punto de vista, es sentarse a dialogar y encontrar estos puntos que son comunes, porque hay puntos comunes. Todos queremos, por ejemplo, en Quito seguridad, por ejemplo. Entonces, todos queremos empleo a nivel nacional y son puntos comunes y trabajar en esos puntos comunes, en esos puntos de encuentro para poder tomar decisiones. Eso como ideas, ¿no? Esa es la posición. Pero en la democracia se dice que hay 3 dimensiones: la política, la social y la económica. Y yo veo que la dimensión política está dispersa. Es un tema que se debe analizar porque las fuerzas políticas además no se aglutinaron de acuerdo a su ideología, sino de acuerdo a sus intereses. Y por eso se unió el aceite con el agua cuando empezó todo esto. ¿Cuál debería ser, desde su punto de vista, una idea para poder tener estos puntos de encuentro, esta agenda común? Se trata de abrir espacios para trabajar en equipo. Ese es el punto de partida. Querer escuchar al que piensa distinto, querer escuchar al que tiene una alternativa. No se suponía que se demoraban 4 meses en presentar un proyecto de ley
porque iban a recoger criterios e insumos de otros actores y de otros sectores para hacer más incluyente y más dinámica la norma. Pues al parecer no fue así. Caso contrario, no se hubieran levantado tantas expectativas negativas respecto del proyecto de ley. Y esto no creo que sea producto de la improvisación desde el poder, no creo que se trate de disparos al aire sin saber a dónde apuntar, se trata quizá del hecho de haber jugado con únicamente un escenario, sin tener en cuenta que en la política nacional, especialmente la nuestra, la dinámica de múltiples escenarios está ahí presente, ¿no? Y en los últimos días, amigos, creo que hay que tener en cuenta que mucho daño le haría al país caer en esas prácticas que durante tanto tiempo, desde el poder actual, cuando no lo estaban, se criticó, porque a mí, en lo personal y a nombre de la institución que dirijo, nos ha generado profunda preocupación que a conveniencia ciertos actores y analistas jurídicos estén manipulando disposiciones constitucionales para pretender que dicho proyecto de ley entre en vigencia de manera automática por lo que se conoce como Ministerio de Ley, ¿no? El CAL ha sido enfático en no calificar el proyecto del Ejecutivo por no cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución. Esto no implica que se haya arrogado funciones de corte constitucional y pues simplemente estamos frente a una medición de fuerzas o un muñequeo entre el Ejecutivo y el Legislativo que no se soluciona mediante la imposición y la fuerza, sino mediante diálogo y espacios de trabajo conjunto. Esa es una forma incluso de limar asperezas, eliminar resistencias y darle al país una salida. No queremos más confrontación, no queremos más polarización, ya suficiente de eso. Y aquí simplemente trabajemos juntos para encontrarle soluciones a esos problemas que tan acertadamente mencionabas, Fernando. Pancho Guevara se incorpora al diálogo con Mauricio. El abogado Mauricio Alarcón. Gracias, Fernando. Mauricio, qué gusto tenerlo acá en FB Radio 105.7 FM, la nueva radio de Quito. Dentro de este balance que están haciendo, por supuesto, la negativa a la ley de oportunidades por parte de la Asamblea Nacional, una asamblea desgastada, sectores de este momento que obviamente se oponen a la reactivación económica, se van a sentar hoy, CONAIE y gobierno. Dentro de todo esto, ¿qué debe salir? ¿Qué debe salir a limpio? Está bien, el plan de vacunación del gobierno nacional ha terminado. El plan de gobierno del tema de vacunación es bueno y eso hay que reconocerlo. Sin salud, Mauricio, no podemos hacer absolutamente nada. La pandemia todavía continúa. Que estemos muy confiados y relajados, eso es otra cosa. Pero hay que decirlo claramente que esto todavía continúa y va para largo. Pero también la gente se está olvidando de eso. ¿O es que el gobierno nacional en este momento se dio un disparo en el pie solito frente a unos números que estaban muy, muy acertados, en aceptación con la gente? Y la gente decía, bueno, muy bien, el plan de vacunación funciona, el gobierno va bien. Ahí estaban las cifras. Pero viene este momento de la ley de oportunidades y mucha gente dice, el gobierno se dio un disparo en el pie solitos. Y ahora justamente la gente también está disgustada. Se está olvidando de esto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para reactivar este país? Porque esto recién empieza y también hay que darle chance pues al gobierno nacional en los diferentes temas. Mauricio, ¿cuál es su análisis? Totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Francisco. El capital político es efímero y las acciones positivas que puede lograr un gobierno en sus primeros 100 días sirven, más bien, diría yo, para generar más expectativas en los ciudadanos, no para basarse en eso que ya se cumplió, para ver qué pasa después y perdonar cualquier error. El capital político que adquirió el gobierno con el exitoso plan de vacunación se puede desvanecer muy fácil si es que no se empieza a cumplir con aquellas acciones que fueron anunciadas, recordarán ustedes, para los 100 primeros minutos de gobierno. Se suponía que ya había proyectos de ley listos que iban a salir para discusión nacional, para discutirse con los distintos actores, y esto al parecer lamentablemente no era cierto y no se ha cumplido durante, insisto, ya 4 meses de gobierno. Tú has mencionado lo que esperemos funcione de manera efectiva hoy, un diálogo con el movimiento indígena, pero yo te pregunto, ¿es que acaso a ti, por ejemplo, no te beneficia o te perjudica el tema de los subsidios? ¿Es que acaso a ti no te afecta que suban o bajen los precios o una reforma tributaria? Yo creo que hay que dejar de actuar correcto que afecta. con sectarismos, Francisco,
porque el tema de una ley, el tema de un decreto, no es cuestión de sentarse en una mesa con el movimiento indígena. El país es mucho más que eso y las decisiones que toma el gobierno afectan principalmente a la clase media, que no nos sentimos representados ni por el sector empresarial ni por el movimiento indígena y que sería interesante que tengamos un espacio para ser escuchados por el gobierno nacional. Caso contrario, después son otros grupos minoritarios, bien sea del uno o del otro lado, los que terminan tomando decisiones por nosotros. Que se escuche a la gran mayoría mediante espacios de diálogo, mediante espacios de trabajo conjunto, para que seamos nosotros los que, por ejemplo, comprendamos el impacto de una reforma tributaria, porque con seguridad, como ya vimos el fin de semana, quienes más tienen podrán echar mano de sacar sus capitales a paraísos fiscales y quienes menos tienen difícilmente van a sentir el impacto porque no están dentro de esa gran población económicamente activa que paga impuestos. Esos golpes nos caen a nosotros y nosotros no nos vemos representados ni presentes en estos espacios de diálogo y de negociación. Bien, ahora, ¿cuál es esta semana que está tan complicado? ¿Cuál debería ser el camino, ¿no? Uno dice, ok, el diálogo, pero hay inclusive una posición del gobierno que democráticamente va a insistir, por ejemplo, en la megaley. Y uno dice, a ver, democráticamente es enviar otra vez la ley a la asamblea o enviarlas por separado, el tema tributario, el tema laboral. O vamos a la consulta, pero la consulta es cuando niegue la asamblea. O cuando apruebe la Corte Constitucional, Fernando. No te olvides que no es cuestión de levantar la voz y decir consulta popular y punto. Hay un dictamen previo de un órgano de control. Tiene que pasar por la Corte Constitucional. O nos vamos a la famosa muerte cruzada, que sería un riesgo tremendo, considerando que, como todos sabemos, el capital político del presidente es del 20%, ya en las urnas. Después, no sé, ya todos van a presentar sus candidatos. Entonces, el Partido Social Cristiano se lleva su parte. Los que votaron por Yacu se llevan su parte. Los que votaron por Herbas se llevan su parte porque ellos van a presentarse, inclusive los mismos actores, podrían presentarse a las elecciones. Y no nos olvidemos que el correísmo tiene una presencia que es mayoritaria dentro de las minorías. Ahí hay que también decirlo. Tiene una posición fuerte el correísmo. Entonces, me parece que la muerte cruzada sería un riesgo, correr un riesgo político por parte del presidente Guillermo Lasso, si es que pretende ir él también a las elecciones. ¿Cuál es el camino? Fernando, el camino más democrático es tomar de buen lado lo que ha resuelto el CAL, separar ese mamotreto normativo que fue planteado en varios cuerpos legales para que puedan ser discutidos con responsabilidad, a pesar de todas las críticas, por la Asamblea Nacional. Mal o bien siguen siendo nuestro órgano de representación, elegidos por nosotros hace muy poco. Así es que lo responsable y lo democrático es, por ejemplo, mandar un proyecto económico urgente en materia tributaria, porque no te olvides que esas reformas deben estar aprobadas y en vigencia antes de que este año termine para que puedan ser implementadas en el siguiente año fiscal. Pero una reforma laboral o una reforma de los otros cuerpos normativos, porque hasta la ley de notarías está pretendiendo ser modificada en el proyecto original del Ejecutivo, bien puede ser discutido por un periodo más largo de tiempo. Yo creo que eso sería lo responsable y sobre todo lo democrático. Antidemocrático, pretender como algunos actores están ya posicionando en redes sociales. Dice que se arrogaron funciones los del CAL y está corriendo el tiempo. Pero Fernando, corre el tiempo. Mira, Fernando, tú y yo probablemente tengamos posiciones políticas claras y tengamos nuestro corazoncito ideológico, pero no criticábamos cuando eso hacía Rafael Correa o cuando eso intentó hacer Lenín Moreno, porque ahora hay gente que criticando a los gobiernos anteriores quiere forzar a que Guillermo Lasso haga lo mismo. ¿Es que acaso no criticaban antes en función de principios, sino en función de animadversiones? Lo conveniente en estos casos es actuar con coherencia. Un presidente tiene que respetar las atribuciones que tiene el órgano legislativo y en este caso específico el Consejo de Administración, que tiene una atribución constitucional que se llama calificación de proyectos de ley. Lo que han hecho no es arrogarse funciones de Corte Constitucional. Han dicho que la norma no cumple con los requisitos de forma que fueron planteados, incluso basándose en decisiones previas de la Corte Constitucional. Y el presidente puede volver a mandar.
pero que lo vuelva a mandar tranquilamente, como lo hizo en su momento Lenín Moreno. Yo creo que tiene que enviar primero la tributaria o la laboral y después al siguiente mes enviar la otra. En 2 meses. Ya lo ha dicho. Fernando, la tributaria, la económica, sí es urgente. Exacto. Porque no se olviden que el ciclo de la economía del país inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y si no hay cambios discutidos y aprobados hasta el 31 de diciembre de este año, el país perderá la oportunidad económica de hacer algo en el próximo año fiscal. Tendríamos que esperar hasta 2023, lo cual es un absurdo. Lo que a mí me preocupa, Mauricio y amigos oyentes, es que hoy día hay otros frentes y que eso puede distraer la atención del gobierno de lo realmente importante versus lo urgente. Y aquí, lo que acaba de decir Mauricio, esto es importante. Ponga la atención a esto. Lo urgente sí, hay que solucionarlo, pero no se desenfoque de lo importante. Totalmente. Por eso hay que asesorarse bien. Y eso es quizá lo principal. No puedes tú asesorarte por tendencias en redes sociales, menos aún cuando dices que estás trabajando por recuperar la institucionalidad y el Estado de Derecho. Sabemos que los ánimos están caldeados de uno u otro bando en un mundillo tan pequeño como es el de Twitter, por citar un ejemplo. Pero lo que hay que hacer es abrir un librito que se llama Constitución, leer las atribuciones que están ahí, revisar, de ser el caso, la legislación conexa en una u otra institución y actuar. La puerta está abierta para que se presente uno o varios proyectos de ley en función de las necesidades y las prioridades del gobierno, cuando ya se le ha dicho que el que presentó originalmente no puede ser tramitado por no cumplir los requisitos de forma que están establecidos en la Constitución. Y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 56. Gracias, Mauricio, por su análisis. Gracias, Fernando. Siempre a la orden.